Listo, vamos a arrancar. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de webinars que hemos sostenido desde hace algunas semanas en diferentes temas. Y el día de hoy, pues es de nuestro agrado presentar algo quizás que llama un poco la atención, luego de que nos hemos estado moviendo mucho sobre el tema de BIM, pues precisamente un software que se dedica a la visualización. Como sabemos, es parte también del flujo de creación de modelos en BIM, que también dicha información geométrica que se está generando sea también bien aprovechada por lo que es el flujo de trabajo en torno a visualización. Y es ahí donde en ese flujo de trabajo pues aparece 3ds Max. 3ds Max, un software que ya por años ha ido revolucionando tanto la industria del cine, como también la industria de lo que es la visualización arquitectónica y en general la industria del sector de la construcción, entre otros sectores más como los videojuegos, etcétera. ¿Sí? Entonces, 3ds Max fue adquirido hace bastante tiempo, ya no me recuerdo siquiera. eh, por lo que es la empresa de Autodesk, ¿sí? 3ds Max empezó, al igual que Maya, al igual que Revit, como un software que era desarrollado por una tercera compañía. Entonces, viene Autodesk, ve el potencial de las herramientas y lo compra el derecho de la marca y de la herramienta como tal y la sigue desarrollando hasta hoy en día, ¿sí? Entonces, ha logrado, pues, Autodesk consolidar toda esta serie de herramientas para que nosotros, ya seamos arquitectos, ingenieros o artistas visuales, pues podamos eh, aprovechar de lo que es el ecosistema Autodesk y los múltiples beneficios que sus herramientas nos permiten. Entonces, mi nombre es Rodrigo Flores, soy socio fundador de BIMCA junto con mi socio Herbert Overbeck y pues a la fecha tenemos el desarrollo de varios proyectos bajo metodología BIM, eh, tanto en Guatemala como sobre todo lo que es afuera, en España y en Estados Unidos tenemos varios proyectos y parte de todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento que hemos ido generando, pues es precisamente lo que es la academia, BIMCA Academy, que para nosotros es ese granito de arena con el cual queremos aportar al desarrollo de la industria hacia o en torno a lo que sería la digitalización, ¿sí? Y pues específicamente bajo metodología BIM, que es lo que estamos promoviendo, ¿sí? 3ds Max tiene bastantes sorpresitas que han estado ahí dando la vuelta. Creo que es más, esta herramienta de Populate se plantó aproximadamente desde el año 2012 en la herramienta o apareció por ahí por el año 2011, 2012. Y pues desde ya presentaba una herramienta por defecto dentro de 3ds Max eh, para poder popular escenas. Y cuando hablamos de popular escenas, pues precisamente hablamos de figura humana animada que pueda recorrer los diferentes espacios que podamos estar generando. Hablando pues de un entorno urbano donde sabemos que pues usualmente se mueven muchas personas, entonces cuando tengamos ese tipo de escenas, tenemos que tener algún flujo de trabajo que nos ayude a poder posicionar a todas estas personas, a todos estos objetos de personas que simbolizan personas y que estén animados y que tengan, que respondan a una serie de acciones que nosotros podamos establecer. Ahora bien, esta herramienta es una herramienta por defecto, no ha tenido mucho desarrollo. Hay herramientas de paga que funcionan pues un tanto mejor, digamos, pero para visualizaciones rápidas esto nos puede ayudar muchísimo. Así que Diego dice, no, nunca la había escuchado, Julio, no, no lo he usado, entonces, perfecto, pues espero compartirles
desde ya un poco de esto. Entonces, voy a abrir una escena que tengo preparada para esta demo. Para los que son primera vez que ven la interfaz de 3ds Max, 3ds Max desde hace, creo yo, desde el 2010, 2009, por ahí empezó a incorporar también el concepto de ribbon, ¿sí? Yo puedo aquí desplegar lo que es esto a diferentes menús o tipos de visualización de los menús. Y este sería el más similar a lo que es Revit, ¿sí? El Ribbon, como ustedes saben, es un concepto que introdujo pues Microsoft a lo que es Windows y que poco a poco fue ganando importancia dentro de las diferentes aplicaciones que se utilizan dentro del sistema operativo, ¿sí? Entonces, 3ds Max es una aplicación que solo está disponible para el sistema operativo Windows y que precisamente tiene esta apariencia. Si ustedes se dan cuenta, el ribbon pues no abarca mucho, aún le siguen dando importancia a lo que es un menú o una barra pues basada en iconos como lo solemos ver en otras aplicaciones, ¿sí? Entonces, 3ds Max contiene también lo que es en la parte inferior, lo que es una línea de tiempo, ¿sí? Y debajo de la línea de tiempo una serie de herramientas que nos ayudan a generar o a indicar coordenadas de los diferentes objetos que tengamos en las escenas, controles de reproducción y también controles para todo lo que es animación, como por último controles de cada una de las vistas, viewports o layouts que podamos tener en cada uno de nuestros proyectos. Entonces, tengo esta escena que he preparado por defecto y voy a proceder a apoyarme de lo que sería la separación de mi viewport en layouts. Entonces, vean que yo aquí puedo decidirme en cualquiera de estos layouts que lo que me va a brindar es de una división adicional en lo que es mi pantalla. Entonces, en esta división, yo puedo tener una visualización arriba y otra vista debajo. En este caso puede ser una perspectiva. Le puedo colocar un sombreado. Entonces aquí le voy a quitar el high quality. Y puedo tener la vista de dos vistas al mismo tiempo. La planta y lo que sería una perspectiva. Bien, eso lo puedo organizar así, como también puedo decir que lo quiero en vertical, ¿sí? Todo dependerá de cómo voy a trabajar cada uno de los proyectos. Entonces, esto lo puedo orientar a perspectiva estándar, ahí estamos bien, y sombreado por defecto. Y aquí con la vista en planta, pues estamos bastante bien. Otro común o un estándar que se repite bastante en aplicaciones de visualización 3D es el árbol de objetos, donde nosotros podemos ver los diferentes elementos de los cuales está compuesto nuestro proyecto. Así también como existe el árbol, también existe una herramienta que nos permite gestionar todos los elementos de nuestras escenas en layers, ¿sí? Ese concepto que tal vez sentimos un tantito viejo, que cuando nos dicen layers pensamos en AutoCAD, pues precisamente layers es un concepto que se maneja en distintas aplicaciones, desde Photoshop hasta ArchiCAD, incluso si nos vamos fuera de Autodesk. Entonces, es bastante útil hablar de layers en temas de organización. Entonces, teniendo estas dos vistas, ya puedo hacer uso de las herramientas. Entonces, voy a enfocar quizás una vista aérea tal vez no por este lado, tal vez por esta esquina que está un poco más abierta, para ver lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, como primer punto, voy a reconocer lo que en mi escena sería el recorrido, esta especie de banqueta, mejor dicho, esta banqueta que sí está construida, y diferentes caminos que yo tengo en esta plaza o en este parque.
¿sí? Entonces tengo diferentes rutas que yo puedo ir trazando y llenándolas con figura humana, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Dentro del ribbon, aquí estoy en un espacio de trabajo por defecto. Vean que yo tengo diferentes espacios de trabajo que vienen cargados con lo que es el software. Entonces, estoy por defecto y despliego lo que es el ribbon en la pestaña Populate, ¿sí? En Populate, muy importante, tenemos diferentes grupos de herramientas. El primero que nos ayuda a definir flujos, ¿sí? Y cuando decimos definir flujos, estamos hablando de definir rutas, definir precisamente los espacios por donde se van a movilizar nuestros entes virtuales, ¿sí? Y luego tenemos lo que son las áreas de definición. Áreas de definición a lo que se refiere es que yo puedo definir áreas con diferentes formas geométricas en planta, que van a ocupar actores en diferentes posiciones. En posición sentado, en posición parado, esto no me recuerdo qué es, y esta otra, sí, diferentes posiciones. Luego tenemos el bloque o el grupo de herramientas que nos ayudan a simular. No basta con que yo genere el recorrido, sino que también le tengo que decir al programa, bueno, ahora que ya le indiqué por dónde quiero que me genere grupos de personas, pues entonces ahora simúleme el recorrido y el movimiento de estas personas, ¿sí? Luego tengo el grupo de display que me ayuda a eficientar que si yo voy a tener, no sé, haciendo un poco exagerado, 1 millón de entes digitales por ahí caminando, pues seguramente si mi equipo no es muy eficiente, va a tener un impacto en su rendimiento y quizás esto me puede ayudar a alivianar un poco el peso y la carga de procesamiento, ¿sí? Entonces puedo mostrar las figuras humanas con figuras humanas hechas a palitos como una piel personalizada, en este caso no muestran texturas y algunos otros detalles, o bien una piel con texturas. Ya podemos tener una vista un poco más a primer plano y que estas personas pasen por ahí y poder obtener un poco más de detalle. Entonces, según la distancia de los objetos que estén separados de nuestra cámara o del punto de vista, entonces podemos ir manejando la resolución. No es necesario que los objetos lejanos tengan tanta definición porque no están apareciendo. Entonces, también puedo yo ayudar al programa a que eficiente ese tipo de procesos. Luego, tengo las opciones de editar seleccionado. Y van a ver que cuando yo tenga figuras humanas aquí, pues yo voy a poder precisamente editar cada una de ellas, ¿sí? Para ya sea cambiar la apariencia, cambiar la resolución, volver a simular, regenerar, borrar. O lo último, que es el paso final, que es el Bake Selector. ¿Qué pasa si yo hago un bake o yo cocino, en término español, yo cocino la animación? Pues estoy diciendo que ya no va a responder a cualquiera de los parámetros que tiene la herramienta. Ese ente, esa figura humana, se va a quedar grabada como una animación en la línea de tiempo, en la parte inferior. Entonces, a eso bien. Esto es el panel de Populate. Para los que no lo conocían, ¿cómo lo ven? ¿Algo que no haya quedado claro hasta ahora? Así entramos de lleno. La explicación. Ok, no hay dudas. Entonces, vayamos a la explicación. Entonces, tengo mi planta. eh, Voy a crear el primer flujo. El primer flujo que voy a crear es precisamente un flujo que le va a dar vuelta a toda la mesa, ¿sí? Entonces, para ello, hago clic en crear flujo. Y antes de dibujar el flujo, voy a establecer, muy importante, el ancho, ¿sí? Yo no creo que esta banqueta tenga 7 metros, entonces voy a colocarle 2 metros y voy a, no sé, empezar, tal vez no al centro, porque aquí tengo una salida de comunicación, entonces voy a empezar por acá y voy a empezar a dibujar lo que sería
el recorrido, ¿sí? Entonces, por ahora no me preocupo si está pasando por encima de postes o de cualquier otro mobiliario urbano, sino que simplemente me preocupo por estar cubriendo o abarcando las áreas donde yo necesito que estos entes, personas, circulen, ¿sí? Entonces, me quedo aquí muy cerca de este origen, que yo sé que tal vez este origen no va a ser tocado por mi cámara, entonces lo puedo dejar ahí. Y entonces, como ustedes pueden ver en 3D, se ha generado prácticamente lo que es una pista. Y cualquiera de ustedes se preguntará, mira, ¿y eso se rendiza? No, sí. O sea, si yo genero un render rápido, sin enfocarnos en la resolución, un render rápido de esta área, sí. Bien, entonces pasamos a definir qué va a suceder con esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué actividades vamos a tener dentro de este recorrido? Bien, entonces me vuelvo a modo seleccionar, selecciono lo que es el flujo y dentro de este panel yo tengo varias fichas, entre ellas Max. Entre ellas el panel modificar. En este panel modificar yo puedo acceder tanto a las propiedades de dicha herramienta que están aquí debajo, como a modos de edición a manera de poder editar subelementos de cada uno de nuestros objetos. Entonces, este flujo está compuesto de puntos de flujo y segmentos de flujo. Si yo activo puntos de flujo, entonces yo puedo ser capaz de tocar cualquiera de los puntos de flujo y quiero que notes que lo puedo editar, ¿sí? No es que me haya quedado por siempre con lo que dibuje, ¿sí? Entonces yo puedo ir perfeccionando la posición de mis puntos. Algo muy importante en Populate es que si un ángulo está muy cerrado como este, quiero que veas que las indicaciones de recorrido desaparecen. En cambio, si lo abro, perdón, a ver, aquí estoy en modo, sí, modo punto, ahí está. Hasta le estoy dando clic, no tiene que ser, ahí está. Modo punto, si lo abro un poco, entonces ya se generan ahí unas líneas, las líneas de recorrido y los puntos de las personas. Y eso me dice que está bien, ¿sí? Entonces, gráficamente yo puedo saber si mi recorrido va a funcionar o no, o si tiene algún problema. Entonces, puedo ir ajustando esto para hacerlo más preciso. No voy a entrar en detalles porque no es ese el objeto de esta demostración o de esta lección, sino que pues ustedes conozcan la herramienta, sepan para qué sirven los distintos ajustes y sepan cómo generar un flujo de personas y cómo interactuar con ellos. Entonces, así como tengo puntos, tengo segmentos y esta línea se considera un segmento, ¿sí? Yo puedo tomar la línea y automáticamente ya sea se activa segmentos o se activa puntos. Luego, al seleccionar flujo, yo puedo entonces ya sea cambiar el ancho de todo mi recorrido, el espacio de lo que son los carriles, el espaciamiento, la dirección del recorrido y luego tenemos diferentes posiciones. Esto es más que todo para generar distribuciones AND, ¿sí? No importa el número que yo le ponga, pues al final es un identificador único que genera una distribución única. Eh, género, pues esto al final, cómo deseo hacer la variación de género. Si se dan cuenta, si yo lo coloco en uno, hay puntos azules, y le coloco dos, pues ya empiezan a aparecer puntos rosados y así, si yo voy subiendo, haciendo, va generando una serie de valores aleatorios en cuanto a género y en cuanto a posición de nuestras personas, ¿sí?
Luego tenemos, en cuanto a los portales, tenemos densidad. ¿Cuántas personas se van a estar movilizando a lo largo de este trayecto? ¿Cuántas van a ir rápido? ¿Cuántas van a ir despacio? ¿O qué va a predominar, por así decirlo, en los diferentes portales? Eh, ¿Cuántos van a estar corriendo? Esto es muy interesante de ver, lo vamos a ver. Y si queremos alguna predominancia en cuanto a algún género, masculino o femenino, ¿sí? Eso para iniciar. Entonces, ¿qué hacemos para generar ya eh, la, la serie de personas que van a estar recorriendo esta ruta? Entonces, le tenemos que indicar a 3ds Max primero el valor del número de cuadros que tenemos en nuestra línea de tiempo. Ahorita esta escena se encuentra preparada para cubrir una longitud de 600 cuadros, 600 frames. ¿Sí? Entonces yo le tengo que decir, si quiero cubrir los 600 frames de una animación, yo le tengo que decir aquí, inclúyame los 600 frames. Y luego bastará con que yo indique simular. En el momento en que yo simulo, pues el programa en la parte inferior me empieza a indicar un progreso o un estado. Para eso sirve la parte inferior del software, para conocer el estado de lo que yo está haciendo. Tanto esto que sería una simulación, como lo que sería incluso la generación de geometrías, edición de geometrías y demás, siempre voy a tener un indicador de estado aquí debajo. Si se dieron cuenta, o por si no lo vieron, pues prácticamente en mi árbol del proyecto se acaban de generar múltiples elementos. Por un lado tengo lo que define el recorrido, que es este flow. Yo lo puedo apagar o encender. Y por otro lado tengo a todas mis figuras humanas, masculinas y femeninas, ¿sí? Bien, entonces, si ya he creado eso, bastará con que yo me ubique en mi línea de tiempo en el cero y presione play. Me coloco en la vista de perspectiva y puedo ver que en efecto, pues ahí empiezan a circular las personas. Veamos, por ejemplo, esta persona que estaba corriendo, pues de repente cambia y varía su velocidad. Y seguramente más adelante, quizás, yo me recuerdo que sí, empieza a correr otra vez. Pero bueno, aquí viene otra persona corriendo. Y justo antes de acercarse a este portal, el portal se le conoce precisamente a los cambios de segmentos, comienza a variar su velocidad. ¿Sí? Entonces, eso podemos generar con lo que es Populate. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo, qué pasa si yo tengo una vista? Enfoquémonos en esta figura, ¿sí? Esta figura en cámara de primer plano, pues tiene un detalle que no se sabe realmente si es humano o no. Digamos que tiene detalle bastante bajo. Entonces, quiero que notes que puedo cambiar la resolución. Entonces, quizás no aumenta mucho como para que digamos, qué bonita figura humana, porque como les mencionaba, esta herramienta es muy buena, es gratuita, ya viene con el software y se puede aprovechar de muchas formas, pero quizás no es buena para el primer plano, ¿sí? Entonces, tenemos esta herramienta de cambiar resolución, solo si vamos a tener algunas figuras pasando por el primer plano de campo. También podemos regenerarlas si en dado caso sentimos que esa figura humana pues no cargó bien sus texturas o algún detalle, o incluso que nos genere otra, por ejemplo. Eh, y también podemos cambiar la apariencia de todos. Aquí está la visualización en palitos, que son palitos que se mueven. No sé si se alcanza a ver ahí. Tal vez en este fondo, ¿sí? O bien en Custom Skin, que salen en gris. O en Texture Skin. Bien, entonces,
Si pienso que alguien está de más, entonces lo tomo y tú no te, tú no te quedas, tú te vas. ¿Sí? Entonces, una herramienta realmente bastante sencilla nos puede ayudar a sacar algo en cuanto a conceptualización bastante rápida. Bien, entonces, bueno, por los objetos que quedan dentro del área y que las personas no están evitando, déjenme decirles que no hay manera que la ruta detecte o que ellos detecten de que hay algo estorbando el paso. Entonces, aquí lo mejor es perfeccionar la escena y empezar a mover los elementos eh, hacia algún costado para que no estorbe el paso, ¿sí? En este caso, que sí se puede, ¿sí? Si no, habrá que editar lo que sería el ancho. Entonces, puedo aquí cambiar el ancho a 1 metro. Si se dan cuenta, yo solo tengo, creo que una ruta. Puedo editar los puntos. En este caso necesito moverlo un poquito más lejos del poste. Y muy importante, cada vez que ejecuto un cambio, no es que se actualice. Si ustedes ven, todavía tengo los dos carriles de personas, entonces tengo que volver a presionar simular. Luego de haber hecho la simulación, ya puedo presionar. Vamos a ver, se está guardando. Puedo volver a presionar play y puedo ver. Entre ellos, eso sí, en una misma ruta, entre ellos no van a chocar. ¿Sí? Creo que por ahí pasaba alguien corriendo, él venía algo acelerado. Vamos a ver qué pasa aquí, por ejemplo. Ella venía corriendo y frenó porque pues no podía rebasar por el mismo ancho del recorrido, pues no había por dónde rebasar. En cambio, si yo le asigno un mayor ancho y vuelvo a simular esto, seguramente sí va a haber alguien que rebase persona. Vamos a buscar a alguien que esté corriendo en esta línea. Justo hoy en la mañana estaba probando y sí vi que rebasaba. Vamos a poner también más personas corriendo para que logremos ver algo. Entonces aquí arriba pasa algo interesante. Vamos a ver. No, él no lo quiso rebasar por él. Pero se los juro que sí rebasa. Por alguna razón ahorita vamos a generar más posiciones aquí. Y bueno, no rebasa. Por ahí vamos a encontrar a alguien que sí rebase. Era bien entretenido, lástima que no salió ahorita. Vamos a ver si ahorita sucede con otras que vamos a hacer en intersección. Entonces, eh, podemos ir sumando nuevos flujos a esta definición y bastará con que le digamos al software, en efecto, que queremos atravesar, por ejemplo, este portal. Si ustedes ven, me está generando, vamos a ver, me voy a acercar más, me está generando una flecha en forma de T invertida.
me está generando una flecha hacia izquierda, derecha y arriba en esa intersección. Basta con que me genere eso para que yo sepa que ahí las personas cuando lleguen a esa intersección van a tomar múltiples direcciones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago más largo esto? O sea, si yo me extiendo un poco más, vean que la X, ¿verdad? La cruz, pues ya se enfoca en las cuatro direcciones. Pero con que la haga un poco más corta, pues con eso basta para que solo me detecte una dirección. Entonces, pensemos que aquí me quiero mover de esta forma y aquí finalizo de este lado. Entonces, ahora tengo una nueva ruta. Aquí igual, de la misma forma, puedo generar algún tipo de variación de random y puedo simular también personas en ese espacio. Bien, ¿cómo interactúan entonces ahora las intersecciones? Presiono play. Vamos a generar esto desde el inicio. Voy a maximizar la vista y voy a ocultar lo que serían los flujos. Bueno, en este caso sí tengo que modificar aquí esta intersección, que no pase de eso, que pareciera que salen de la mano. Veamos qué pasa en esta. Entonces voy a generar aquí, voy a editar este punto sin que desaparezcan las flechas, porque si desaparecen las flechas, entonces ya no funcionaría. Entonces los podemos poner en una sola dirección aquí. Aquí sí está sucediendo. Aquí se me acumularon las personas. Entonces, si pueden observar, precisamente encuentran la intersección y saben automáticamente que pueden ir o a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Aquí en este caso, por ejemplo, esto sí ya no lo logra procesar. Hay situaciones como esas donde sí se chocó y no la logra procesar. No es tan exacto, pero también creo que lo estoy forzando un poquito bastante a que haga cosas que tal vez no sucederían, ¿sí? Entonces vamos a bajar un poco la velocidad y la densidad y vamos a volver a 50. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos ir generando los flujos de personas en nuestra escena. Bien, ahora también tenemos que hablar de lo que son las áreas de espera. Sí, esto es también muy interesante. Y por si se preguntan, si un área de espera la coloca en medio de una ruta, las personas evitan a esas personas que están detenidas en esa área de espera. No, sí, eso tampoco lo hace. Entonces, vamos a hacer un área rectangular. Quiero que notes que puedo hacer el área rectangular, la dibujo, le puedo designar una densidad y puedo simular, ¿sí? Entonces, las personas dentro de ese espacio van a estar en espera con algún tipo de animación, esperando a alguien, saludando, platicando, lo que sea, ¿sí?
Entonces aquí puedo indicar que si más a la derecha son grupos y más a la izquierda son individuales, grupos de tres o grupos de dos, ¿sí? Como quiero esto, también lo puedo hacer. Bastará con que lo simule. La orientación de los que están en solitario lo puedo cambiar. La separación o ajuste y otras variaciones en torno a la generación de valores random de este bloque, ¿sí? También puedo tener áreas en forma, perdón, en forma de espiral, de elipse, ¿sí? Y puedo añadirle espacios adicionales a esas formas para ir haciendo formas un tanto más o menos comunes, ¿sí? O le puedo ir restando. Si yo necesito restar un espacio aquí en el centro, pues puedo restar, puedo simular y ahí no va a estar nadie, ¿sí? Entonces, dependiendo las formas que necesite cubrir con figura humana, pues así lo voy a poder. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Una inquietud, comentario o algo que gustaría ver? Y ahí está el hormiguero. Gracias, Vivian. Muy amable por el comentario. Sí, la verdad sí es bastante interesante y útil. Adelante, Saúl. Tienes la mano levantada, puedes hablar. Gracias, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Yo quería saber si tenía algún límite para la creación de personas o responde mucho a la capacidad de la computadora. Fíjate que en efecto sí pareciera ser que tiene un límite, sobre todo en áreas largas. Si te diste cuenta, todo este flow que tengo en el perímetro de esta manzana, pues es bastante grande y por más vamos a ver, que yo seleccione el flow y le diga a tope la densidad, pues igual no la llena, ¿verdad? Entonces, pues sí, en áreas extensas tiene un límite, siento yo. Y también, si yo populara toda esta, pues no sé, al menos unas 4 o 5 manzanas alrededor, seguramente pues tendría algún impacto en el rendimiento del equipo. Así que es una pregunta muy válida, sí. Al final, recuérdense que muy importante que cuando tratamos mejor dicho, cuando tratamos con polígonos, con 3D, gran parte de esto es procesamiento, entonces sí impacta mucho lo que hagamos. Entonces, déjenme ver, aquí tenemos, déjenme ver, estadísticas. Entonces, si ustedes ven, yo puedo generar una visualización de cuántos polígonos tengo ahorita en escena. Entonces, mi escena ahorita está manejando 1.870.000 y pico polígonos, ¿sí? Entonces, mientras más polígonos, habrá más carga en la RAM, más carga en la tarjeta de video, y es ahí donde pues, el equipo tendrá que sopesar ese cambio. Mi equipo, solo como referencia, tiene 32 GB de RAM, DDR4, y tiene una tarjeta de video GTX 1080 Ti de 11 GB, lo cual pues, puede manejar una buena cantidad de polígonos y de texturas.
sin que afecte demasiado. Entonces, recomendación, sí, si van a manejar escenas bastante complejas, pues tener un equipo bastante preparado. Bien, ahora algo interesante, quizás no tenemos mucho tiempo, pero igual la otra herramienta no requiere mucho de tiempo. Es que 3ds Max, cuando sacó esta herramienta, generó, vamos a ver si me recuerdo por qué. Es esto, miren. Generó lo que es este estilo de lo que sería el- la multitud, ¿sí? La multitud que vamos a generar. Entonces, podemos basarnos en una apariencia para iniciar. No sé, voy a basarme con él. Y después puedo ir, si se dieron cuenta, cambió todos los demás cuadros y me genera una nueva distribución de variaciones. Si yo, por ejemplo, selecciono este, entonces genera una nueva variación en ese estilo. Entonces, aquí si lo quiero más random, ¿sí? Puedo tener valores más random o más cercanos o más parecidos al que seleccioné, entonces lo puedo, sí, claro, si lo pongo hasta la izquierda, pues solo me saldrán las mismas personas, ¿sí? Entonces regenero y todos tendrán la misma cara, ¿sí? Pero bueno, aquí tengo este valor. También puedo cambiar la ropa, variaciones en la ropa, los caracteres. Aquí tengo más, vean, más valores, estilos, colores. O sea, qué tan vivos quiero los colores, entonces le doy más hue. Si los quiero menos vivos, entonces bajo el hue. Valores, si los quiero aquí neutros, entonces lo bajo. Género, masculino, femenino, edad, si quiero más ancianos, tamaño, si los quiero más gorditos, más delgaditos, pues también lo puedo hacer. Y origen, ¿sí? La verdad es que aquí esto no ayuda, no ayuda mucho porque pues uno no sabe a qué le está apuntando, pero pues funciona. ¿Sí? Entonces, dice Vivian Rivas, se puede elegir el tipo de persona, por ejemplo, que solo sean niños en el caso de estar trabajando en una guardería. Sí, la verdad es que es buena pregunta. Edad, entonces le bajo aquí y yo creería que estos son, no sé qué tan jóvenes, pero pues ahí creo que podríamos tener algo. Entonces, déjame ver ahí, regenero, cierro, simulo, no sé, creo que solo me cambió a este. Sí, entonces tengo que seleccionar todos los masculinos. Bueno, los voy a seleccionar aquí a todos. Y yo creo que ahí me va a dejar. Entonces, aquí, regenerar. Pues al menos ella sí tiene cara de niña. No. Pero creo que no se puede tan niña. Lo cual es una buena pregunta. Sí, la verdad, no, para nada son niños, sí. Nunca me había puesto a pensar en eso. Bueno, interesante. Aún así tienen cara bastante joven. Em, bien, cosas.
que ver más adelante en torno a este tipo de desarrollos en lo que es la industria de la visualización es plataformas como lo que es MetaHumans de Unreal Engine, que prácticamente nos ofrece de una plataforma que genera, ahí sí que figura humana bastante realista y bastante personalizable, que puede ser animada incluso con nuestros propios gestos y que puede ser introducida hacia cualquier software. Aquí especialmente estamos hablando de Unreal Engine, que es otro tipo de software para edición y creación de visualizaciones, ¿sí? Entonces, esto es el futuro. Esto es algo que ya está sucediendo, que ustedes ya pueden acceder a esta demo. Ustedes pueden visualizar por sí mismos la tecnología que existe hoy en día. Esto representa la tecnología del 2011. Que yo no sé por qué Autodesk no le siguió dando uso. La verdad es que es una muy buena herramienta. Y hay otras, como lo es AX y Z. Vamos a ver, como es Anima Software, que precisamente nos introduce a lo que es el mundo de la generación de gráficos por computadora, pero utilizando modelos bastantes realistas. Entonces, es este, Anima, no sé por qué no lo encuentro. Tienen una vasta librería de figuras humanas en diferentes poses, con diferentes animaciones y que pueden ser cargadas fácilmente y animadas fácilmente en cuanto a sus recorridos y demás dentro de un mismo entorno. Sepan ustedes también que tal vez aquí no vamos a profundizar mucho en esto, pero estos recorridos también pueden ser llevados en rampas y otras superficies no precisamente horizontales, ¿sí? Entonces, creo que es bastante buena en proyectos quizás a nivel urbano, donde no necesitamos hacer un primer plano de una persona que va caminando, ¿sí? Em, Ok, entonces esto con la herramienta Populate. Si van teniendo alguna duda, les queda alguna inquietud respecto a la herramienta, pues lo podemos ir platicando. Ahora bien, la siguiente herramienta de la cual trata este webinar es de la herramienta Paint, Object Paint. Y bien, esta es otra herramienta de la cual dispone 3ds Max que nos ofrece precisamente la capacidad de que podamos tomar objetos, en este caso el ejemplo son un bloque de que sería un parche de césped y un conjunto de 3 arbustos que podemos utilizar para distribuirlos en una superficie, ¿sí? Entonces, para ello he colocado estos distintos elementos para que nosotros conozcamos la herramienta. Entonces, si voy a la ficha Object Paint, me voy a topar con estos apartados donde tengo el primer bloque que se enfoca a pintar los objetos y el siguiente bloque que se enfoca a los ajustes de mi pincel. Y pues al final, si estoy pintando objetos, pues tengo un pincel que tiene un radio, que va a manejar una intensidad, que va a manejar un espaciamiento, que va a manejar una alineación, etcétera. Diferentes valores que me van a ayudar a posicionar y repetir los objetos como lo haría con Lumion, por ejemplo, o con Twinmotion, que tiene una función de Paint bastante buena, y otras aplicaciones que hoy en día pues compiten con este tipo de herramientas. Bien, entonces, si yo no dispongo de ninguna de esas herramientas o no dispongo de cualquier otro plugin de scatter, así se le llama, a este tipo de proceso donde nosotros a partir de uno o más objetos podemos generar una distribución de múltiples instancias, ¿sí? Entonces, cada vez que yo genere o pinte objetos alrededor de una superficie, yo estoy generando instancias. Si yo le hago modificaciones a ese objeto, se van a modificar todos los demás, ¿sí? Y se supone que la carga de polígonos no es igual o no debería ser igual a lo que sería que yo me ponga a duplicar esto manualmente.
Bien, ahí es bueno que les diga la verdad, que también hay plugins dedicados a Multiscatter. Y precisamente Multiscatter es una de esas herramientas que les van a ayudar a distribuir objetos, solo que son ya herramientas de paga. Entonces, si estamos hablando de grandes complejos que tienen grandes cantidades de masa vegetal, entonces, pues, un multiscatter creo que funcionaría bastante bien. Repito, estas herramientas son nativas de 3ds Max y por eso es que las estamos promoviendo precisamente para que las conozcan y que quizás si alguno de ustedes todavía es estudiante o tal vez pues, no planea invertir en lo que es este otro tipo de plugins más avanzados, pues pueden también hacerlo con estas herramientas. Bien, entonces tomo lo que sería en este caso el césped, el parche de césped, y teniéndolo seleccionado, le digo a esto que, vamos a ver, que tengo que cargar un objeto. Entonces, voy a cargar en este menú donde dice editar la lista de objetos que quiero cargar a mi pincel y voy a hacer un pick. Cuando hago pick, en el momento que haga clic sobre este objeto, se va a añadir. Y si hago clic sobre este otro, bueno, haciéndole pick, ahí está. Bien, entonces ahí los he añadido. Los he añadido a mi lista de objetos que voy a utilizar en mi pincel. Entonces el siguiente paso es activar la herramienta de pintura con los objetos seleccionados. Y el siguiente paso será precisamente empezar a pasar el cursor por las áreas donde yo tenga pues, calculado que voy a necesitar ese tipo de vegetación. Ahora bien, quiero que noten en la esquina superior izquierda de mi viewport que la cantidad de polígonos pues está subiendo. ¿Sí? Entonces, rápidamente yo puedo ir distribuyendo estos elementos de forma rápida dentro de las diferentes superficies. Si deseo cambiar el objeto que voy a distribuir, pues bastará nuevamente con activar la herramienta. En este caso voy a hacer pick este árbol. A ver, aquí creo que no lo seleccioné. Pintar con los objetos de la lista. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Claro, eso está muy junto, entonces esto tendría que hacer un espaciamiento mayor. Y tengo que tener cuidado con lo que sería la colisión con otros objetos porque el pincel va detectando, y aquí lo que agarré fue solo el tronco. Entonces estoy pintando prácticamente troncos. Pero igual, este es parte de la demostración. Vamos a... La verdad es que no sé por qué me agarró solo troncos si esto es un solo objeto. Entonces, con los objetos seleccionados, ahí está. Entonces, ¿qué puedo hacer con este árbol? Le puedo hacer una variación, vamos a ver, en escala. Y puedo seleccionar aquí un valor random entre 20 a 200. Entonces, quiero que noten que conforme vaya ubicando diferentes elementos, pues les va a ir dotando de una escala y proporción diferente. Claro, yo puedo cambiar esto para que no sea tan drástico, que sea algo así como 80-200 y se va a adaptar. Y puedo seguir pintando. Perdón si me choco con
los edificios, pero muy cerca. Sí. Entonces, claro, esos árboles están inmensos, pero es la idea. Quiero lo que es otra mentira. Entonces, quizás sea un valor entre 40 y 100 para contemplar como 100 es la escala que vemos acá. Así como hoy en día podemos vincular diferentes escenas con diferentes renderizadores, Lumion, Twinmotion, Cinema 4D, etcétera, pues también dentro de 3D Max podemos vincular un proyecto de manera bidireccional para que cada actualización que le damos al modelo pues pueda verse reflejada dentro del modelo de 3ds Max. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Bastará con que hagamos File, Import, y si ven, aquí tenemos diferentes formas de importación. Cuando hablamos de una importación directa, esa geometría se queda anidada dentro de la escena. Eso quiere decir que rompe un vínculo entre la geometría que teníamos externa y pues si ocurre algún cambio, pues no va a ser actualizado a menos que lo volvamos a reimportar. Merge, que también entra y reemplaza la geometría externa. Reemplazar, que sirve para, como dice su nombre, reemplazar alguna geometría que tengamos dentro de la escena. Vínculo de Revit, su nombre nos dice que precisamente vamos a vincular un proyecto de Revit dentro de esta escena, los vínculos FBX y vínculos de AutoCAD. Y me parece recordar por alguna razón que Marinés Maldonado está en algunos de nuestros cursos y preguntó si no fue ella algún tema de luces IES. Sácame de la duda si fuiste tú, por favor. Entonces, link Revit, hago clic ahí. Tiene que abrir una ventana por algún lado. Ahí está. Sí, en el curso de familias de Revit. Sí fuiste tú, ¿verdad? Entonces, eh, precisamente tú habías preguntado si una familia que se hace con valores de iluminación IS se podía llevar a otras aplicaciones, creo que habías preguntado a Lumion. En este caso, Lumion es de nuestro conocimiento que su fuerte no es manejar FBX, ¿sí? FBX es un formato propio de Autodesk, si lo ves aquí debajo incluso dice RBT o FBX, que puede llegar a almacenar desde cámaras, iluminación, animación, etcétera, en un mismo archivo. Entonces, Lumion es un software que todavía no es capaz de leer ese tipo de información y que tienes que volver a generar las luces dentro del software, a cargarle los archivos de dispersión de luz y poder simular lo mismo que tenías en tu escena o en tu proyecto, ¿sí? En cambio, pues 3ds Max, que es un software bastante enfocado a la visualización arquitectónica ya por años, tiene traslada, traslada este tipo de elementos. Entonces, bien, acá tengo lo que es este building, entonces voy a abrirlo. Me va a salir este cuadro de diálogo que ahorita no lo puedo seleccionar porque lo que hace es que, quiero que notes, que conecta con Revit y en Revit lo que va a hacer es abrir la escena. Necesita el software precisamente abrir la escena, leer lo que hay dentro de ella, comunicarse con Revit y poder incrustarlo o vincularlo dentro de nuestra escena de 3ds Max. Y así, bidireccionalmente, si en un momento ocurre algún cambio, podemos actualizar el vínculo y vamos a poder visualizarlo dentro de nuestra escena. ¿Sí? Entonces esto, dependiendo del proyecto, pues puede tomar algo de tiempo, pero lo que quiero que vean es precisamente la información con la que se importa. Lo que hace esto es leernos las distintas vistas que tenemos dentro de Revit. Aquí, pues, lo que yo logro entender, porque no entiendo todo lo otro, es la de 3D. Entonces, voy a presionar la de 3D, presiono OK, esa es la vista que me va a servir para importarla. Y luego tengo tres pestañas. La primera que me permite vincular la escena, me da la ruta
del archivo del proyecto como tal. Luego me dice qué archivos tiene vinculado ese proyecto, porque puede ser que tenga múltiples archivos vinculados. Y también los presets, ¿sí? Los presets que yo los puedo modificar para que hagan distintas acciones. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tomo un preset y lo intento modificar, pues yo tengo diferentes formas de leer los archivos, ya sea como quiero combinar las entidades por material, por categoría, por familia, por tipo de familia que diga, como un objeto o no combinarlos. También tengo la capacidad de seleccionar qué objetos voy a importar. Si quiero importar las luces, si quiero importar el sistema de iluminación de día o las cámaras. ¿Con qué resolución deseo tratar los objetos curvos? Si deseo suavizar las caras adyacentes y si deseo perdón, si deseo mantener los materiales que ya han sido trabajados en mi escena de 3ds Max en cada recarga, o si deseo, bueno, los parámetros de los materiales o las asignaciones de los materiales, cualquiera de estos dos. Sobre todo si ya trabajamos la escena y vamos a hacer una actualización del modelo, pues no queremos perder los materiales que hayamos trabajado, entonces por ahí viene este tipo de ajustes. Entonces, para el ejemplo, yo voy a utilizar este preset que se llama combinar por material de Revit. Eso significa que todas las geometrías que tengan un mismo material se van a convertir en una sola geometría. Entonces, presiono Attach. Y si ven acá en la barra de estado, me indica cuántos elementos han sido descubiertos. Y siguen subiendo dependiendo del tamaño del proyecto mismo. Yo me recordaba que esto abría más rápido, pero pues tardó un poquito más. Listo. Entonces este archivo ya aparece dentro de mis archivos vinculados. Puedo recargarlo, puedo desvincularlo o puedo hacerle bind y que se quede insertado dentro de la escena y que se rompa el vínculo con el archivo exterior de Revit, ¿sí? Entonces, en este modelo que yo he importado, quiero que notes que prácticamente se está importando el sistema de iluminación diurna que, permítame, ¿sí? Aquí se ve. Es este que está aquí, que emite un símbolo de rayo de luz y aquí debajo hay un compás norte, sur, este y oeste. Luego tenemos las cámaras, todas las cámaras que tengamos dentro de nuestro modelo en Revit de vistas, de diferentes vistas, las podemos importar. Eso significa que yo puedo acceder a cada una de estas cámaras y puedo obtener el mismo ángulo que yo configure en Revit. Claro, esto está en chino, no lo entiendo. Si alguien habla chino, que me explique. También tenemos esta otra que está en proyección isométrica. Y bueno, algo muy, muy interesante es el tema de las luces. Si yo despliego aquí mi árbol, yo puedo filtrar solo lo que son las luces, ¿sí? Entonces, todas estas luces, en este caso, son tipo free light y seguramente habrán algunas que sí tienen una distribución IES dentro de sus parámetros. Pero quiero que sepas que este proceso te beneficia de múltiples maneras, porque si ya tienes un modelo, entonces lo vas a aprovechar y vas a generar las visualizaciones que necesites para temas de venta, para temas de presentación con el cliente, etc.